Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear junto con otros amigos el Instituto Juan de Mariana. En estos años hemos defendido la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Muy bien, amigos, pues retomamos la actividad semanal de las conferencias del Instituto Juan de Mariana y para mí es un placer y una alegría tener a Teresa Jiménez Barbat, que nos va a hablar del escepticismo científico como la mejor forma de ser liberal. Realmente, si alguien nos puede hablar de escepticismo científico, es Teresa. Teresa es antropóloga y ha estado metida en distintas aventuras intelectuales, siempre bajo lo que podemos llamar el pensamiento crítico. No solo intelectuales, también políticas. Ha sido fundadora de Ciudadanos, ha sido eurodiputada con UPyD y es impulsora y responsable de uno de los proyectos más interesantes que se han llevado a cabo en el Parlamento Europeo, como es Euromind, por donde han pasado figuras de auténtico relieve, pues Richard Dawkins, Steven Pinker, no sé, muchos otros, ¿no? Realmente es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años. Y la tenemos hoy aquí en el Instituto Juan de Mariana, así que, Teresa, cuando tú quieras. Gracias. Bueno, pues como dice mi amigo Juan Carlos, José Carlos, él es el título científico, la mejor manera de ser liberal. Así que con ese título, más vale que defina lo que entiendo por liberal y por escéptico. Liberalismo en cuanto a filosofía política y jurídica que defiende la libertad individual y la igualdad ante la ley. Todo esto es muy estándar, está en Wikipedia también. Que promueve una sociedad abierta y tolerante con las opiniones, costumbres e ideas. En cuanto a la economía, me parece importante que en términos generales reclame la libertad de mercado, una reducción del poder del Estado. En fin, que para mí el liberalismo básicamente es una visión del mundo. Por lo que respecta al escepticismo, tradicionalmente es la doctrina que consiste en afirmar que la verdad no existe o que si existe el ser humano es incapaz de conocerla. Desde luego no es como yo lo entiendo, que me adhiero al escepticismo científico o escepticismo racional, en la línea pues, de un Carl Sagan, por ejemplo, o Michael Shermer, y que inspiró la plataforma Euromind, que han comentado antes, que organicé cuando fui diputada en el Parlamento Europeo para llevar la ciencia al debate político. Este escepticismo científico es una posición práctica, filosófica, científica y epistemológica en la que se cuestiona la veracidad de las afirmaciones que carecen de pruebas empíricas suficientes. Michael Shermer, a quien tuve el placer de invitar en Barcelona en el 2018, en su libro The Moral Arc, dice que la razón es la capacidad cognitiva de establecer y verificar hechos a través de la aplicación de la lógica y la racionalidad, y de hacer juicios y formar creencias basadas en estos hechos. ¿Y qué es la racionalidad? Dice Steven Pinker, otro ponente de Euromind, en su último libro, que se llama así además, Racionalidad, que es un juego de herramientas. Es la aplicación de la razón para formar creencias basadas en hechos y pruebas en vez de suposiciones, opiniones o sentimientos. Se vincula al cuestionamiento de las pseudociencias, las afirmaciones sobre los hechos de las religiones, las ideologías y en general de las afirmaciones que no se sustentan en evidencias científicas. Sufrimos en el siglo XX la puesta en práctica de ideologías que a los europeos nos llevaron al desastre, pero debemos aprender de ello y unir a esa terrible experiencia la profusión de estudios sociales de los últimos años y los avances del conocimiento. Estamos en un momento histórico en el que ya no tenemos necesidad de tomar decisiones porque pensemos que nuestras creencias, valores morales o estilos de vida son mejores que los de los demás. Podemos hacerlo basándonos en métodos más objetivos y neutrales y, por tanto, más comprensibles y más compartibles entre todos. Por eso el método científico y el razonamiento lógico son los pilares de una política responsable y humanista en el siglo XXI. Yo veo en esta línea autores
como Hayek, Mill, Popper, Isaiah Berlin, Sowell, Pinker, Schermer, o recién llegados con el tema climático, por ejemplo, Björn Lomborg o Schellenberger. Este liberalismo escéptico, racional, también para mí es progresista, luego hablaré de esto, sustenta su pensamiento político en la observación y la evidencia y no en la fe o la ideología. Es la mejor manera de aproximarse a lo que es cierto, porque no cree en verdades con mayúscula, sino en un método honesto para acercarse de la mejor manera, hasta el momento, a ella. La racionalidad perfecta y la verdad objetiva son aspiraciones que ningún mortal puede afirmar jamás haber alcanzado. Pero la convicción de que éstas existen, ahí fuera, nos autoriza a desarrollar reglas que todos podamos cumplir y que nos permitan aproximarnos colectivamente a la verdad de maneras que resultan imposibles para cualquiera de nosotros individualmente. Por eso tiene una gran ventaja sobre las ideologías, las religiones, porque ellas sí utilizan mayúsculas. La ventaja es que no se avergüenza de corregirse, admite los errores. No es el mundo el que se equivoca, como sostienen las ideologías comunistas o fascistas. Los que se equivocan son los que insisten en aplicar ideas erróneas porque creen en ellas, incluso negando los datos inconvenientes que no les gustan, que les llegan del feedback con la realidad. El liberalismo y el escepticismo son hijos de la Ilustración, ese momento de explosión de la filosofía, la política y de la ciencia. Pero el liberalismo escéptico difiere de ese liberalismo primero, en que muchos de sus actores tenían como marco la idea de que venimos al mundo como una pizarra en blanco. La mayoría de los representantes de la Ilustración eran filósofos de la tabla rasa. Aún no habían tenido tiempo de poner a prueba sus creencias con el mundo que abrió Darwin. Lamentablemente, muchos intelectuales actuales aún no han comprendido qué tipo de revolución nos trajo Darwin. De la tabla rasa viene esa idea de que durante miles de años la humanidad vivió bajo regímenes opresores que otorgaban al pueblo pocos derechos políticos, pocas oportunidades económicas, libertades personales y que restringían sus movimientos, los de las ideas, los de los bienes. Y que a partir de determinado momento, a veces, tras una revolución sangrienta, los regímenes democráticos sustituyen a las dictaduras brutales y las personas aprenden a pensar por sí mismas y siguen su conciencia en lugar de obedecer ciegamente a reyes, sacerdotes o tradiciones rígidas. Y siendo estas reflexiones importantes, formando parte como lo hacen de nuestra maduración política y moral, son insuficientes para afrontar problemas de fondo y diagnosticarlos. La violencia contra el débil, la sed de poder, el estatus, la guerra. Están condenadas al fracaso, pues ignoran que hay un pasado que se hunde en la noche de los tiempos y que nos une indefectiblemente al resto de mamíferos y primates, a la naturaleza. No avanzamos echando solo la culpa de nuestros males a entes borrosos como la sociedad, los explotadores o, en una nueva edición actualizada, el hombre blanco heterosexual. Hay impulsos, innatismos que nos vienen de serie. Y tratar de analizarlos desde las creencias evolutivas o las neurociencias provoca fuertes reacciones, pues amenaza determinados discursos muy arraigados. Esta amenaza es lo que Daniel Dennett llama la peligrosa idea de Darwin y que disgusta tanto a la derecha religiosa como a la izquierda no menos religiosa. El liberalismo escéptico no teme esa peligrosa idea y sostiene que conocer la naturaleza del ser humano y de su sociedad es la única manera de afrontar dilemas antiquísimos, pero que siguen estando aquí, y que la ciencia es el más maravilloso aliado que podemos tener, juntamente con lo que Steven Pinker llama nuestros mejores ángeles, esas armas que nos ofrece la parte más luminosa de nuestra naturaleza, el humanismo. El liberalismo escéptico es más interesante porque se siente hijo de esa ilustración, reconociendo el legado de sus pensadores intelectuales, pero incorporando las grandes aportaciones del evolucionismo darwinista, totalmente alejado, como saben, del darwinismo social y todas esas cosas. Los humanos hemos llegado a ser quienes somos esculpidos por las constricciones o los condicionantes de los distintos ambientes ecológicos que hemos vivido.
de nuestra evolución como homínidos y del salto que supuso la aceleración de los descubrimientos de la ciencia y de la tecnología en los últimos decenios. Lo que hizo que hace unos 200 años empezáramos a romper las barreras malthusianas que desencadenaban los jinetes del Apocalipsis y que nuestra creatividad determinase que la riqueza ya no era un juego de suma cero, donde lo que unos tenían se les arrebataba a los demás. A partir de cierto momento, la riqueza se creó, siguió creándose y hoy en día la pobreza extrema pasó del 40% de la población mundial hace 30 años a un 10% hoy. Así vemos que el desarrollo filosófico, jurídico, moral no se sostuvo en el aire, sino que fue la expresión de cambios radicales en la riqueza o los recursos disponibles. De repente, el ingenio humano rompe esa maldición malthusiana, básicamente con la revolución de las fuentes de energía. Pasamos de la energía animal y humana, del aprovechamiento modesto del combustible de los bosques, de la biomasa, de los molinos de viento o de agua, a una explosión de la disponibilidad de la energía. La leña, el carbón, impulsaron las primeras maquinarias realmente eficaces y fueron el gran impulso de los medios de transporte. Cuando oigo el desprecio o demonización con el que se nos habla de los combustibles fósiles, me siento perpleja. No podemos ser demócratas y liberales gracias a la sanidad, las vacunas y al ingenio humano que va unido a esos combustibles. Otro tema es que debamos eliminar progresivamente su huella, por motivos ambientales, siempre dañando lo mínimo el crecimiento. Pero según Björn Lomborg, a quien invité en Bruselas también en un acto de Euromind casi clandestino, si bien muchos creen que las energías renovables están destinadas a dominar el mundo, es poco probable que esto suceda pronto. De hecho, para mediados de siglo es probable que obtengamos menos energía de las energías renovables que hasta ahora. Eso lo dice Lomborg, es muy atrevido. Y dice que para el 2100, en el escenario intermedio, el mundo seguirá obteniendo el 77% de su energía del combustible fósil. Bueno, sigue esta idea sin gozar de popularidad, pero vivimos con mucha certeza en el mejor de los mundos que han existido. Podemos mirar atrás y observar que lentamente, a medida que solucionábamos las crudas necesidades vitales, íbamos expandiendo eso que se ha venido a llamar el círculo o arco moral, para incluir cada vez más miembros de nuestra especie, incluso de fuera de nuestra especie, como los animales. Hemos descubierto que es mejor comerciar con bienes e ideas y canjear sentimientos y genes antes que robar, esclavizar, violar o matar al vecino. Gracias a ello, nuestras sociedades se han hecho menos violentas. En sociedades prehistóricas morían de muerte violenta 1.000 de cada 100.000 personas al año. Alrededor de 100 por 100.000 en las sociedades occidentales durante la Edad Media, sobre unas 10 por 100.000 durante la época de la Ilustración y menos de un 1 por 100.000 hoy en día en Europa, un poco más en Estados Unidos, que es un 5. Es nada menos que una mejora de 4 órdenes de magnitud. Y no es una opinión, lo sabemos a través de estudios científicos muy validados. Según Björn Lomborg, el bienestar per cápita se ha multiplicado por 16 desde 1800 hasta la actualidad, y es probable que se multiplique entre 5 y 10 veces más para finales de siglo. Asimismo, la brecha mundial de ingresos se está cerrando, y el mundo podría ser menos desigual en el 2100 de lo que ha sido en los últimos 200 años. Una de las principales razones por las que hemos mejorado mucho es que hoy tenemos acceso a mucha más energía. Desde 1800 hasta hoy, cada persona en el mundo tiene acceso a 4 veces más energía, de promedio. Debido a las ganancias de eficiencia, los beneficios humanos de energía han aumentado aún más. Cada persona en Gran Bretaña ha obtenido 18 veces más calefacción doméstica, 170 veces más transporte y 21.000 veces más luz. Esa tendencia continuará hasta 2100. Un momentito. Uno de los pilares de esta revolución fue situar al individuo en un lugar central. Por primera vez es la persona la que deviene en agente moral prioritario, no el grupo, la tribu o el Estado.
El otro ha sido la consideración universal de la moral, desligada de una comunidad. El humanismo ilustrado, humanismo secular o simplemente humanismo, avanza. Como dice Michael Shermer, cada generación está produciendo no solo mejores razonadores abstractos, sino mejores razonadores morales. Y esto amplía este arco moral del que nos hablan los humanistas seculares en sus libros. ¿Cómo influye todo esto en la política? La política es un arte, no es una ciencia, pero usar los instrumentos de la ciencia y de la razón es la única manera de hacer una política honesta, que no abuse del ciudadano. Los liberales escépticos, ante los problemas de la gente, sopesan la evidencia, analizan la gama de posibilidades y buscan la mejor solución disponible, con feedback con la realidad para corregir, incluso retroceder cuando sea necesario, sin pensar que pierden. Si la evidencia es lo que nos guía, no hay orgullo dañado. ¿Esto es ser de izquierdas o de derechas? Esto fastidia, esto de tener que elegir. Es difícil evitar tener que elegir. La división más elemental entre izquierda y derecha, que asociamos históricamente con la Revolución Francesa, resulta bastante estable y universal. De acuerdo con Avi Tushman, que se basa en datos de encuestas publicados en el World Value Survey, la gente corriente de todas partes usa los conceptos de izquierda y derecha para describir su orientación política. Esta conclusión general tiene, sin embargo, ciertas limitaciones porque existe también una considerable variación en la orientación política de los países. En primer lugar, aunque la gente se identifica con la izquierda o la derecha dentro de un espectro político de dos dimensiones, la mayoría social tiende de todos modos a orbitar hacia posturas de centro político. Y las afiliaciones ideológicas basadas en convicciones intensas son poco frecuentes en comparación con lealtades de corte más tribal. Como analizan Agen y Bartels, para la mayor parte de ciudadanos, la ideología es, en el mejor de los casos, un subproducto de lealtades partidistas y de grupo. Un tema interesante es que las diferencias individuales en orientaciones políticas arraigan en parte en la psicología humana, en nuestra naturaleza política. Eso habla mucho Avi Tushman, legada por la evolución cultural y biológica. Unos nacen con rasgos de personalidad que los psicólogos definen como abiertos a la experiencia, curiosidad intelectual, complejidad integrativa, aprecio por la incertidumbre. Esto se considera que es una persona de izquierdas. Aunque hoy en día habría que reconsiderarlo. Por otro lado, según estos modelos, ser de derechas estaría relacionado con el orden, la escrupulosidad, la puntualidad y la fiabilidad. Por suerte, solemos ser un cóctel de todo eso. En síntesis, no nacemos simplemente de izquierdas o derechas, aunque sí existe un componente heredable en la afiliación política. No es tan solo la exposición a la educación o al adoctrinamiento. Nuestra personalidad, el país donde vivimos e incluso la ecología en la que habitamos influyen en nuestra naturaleza política. En el caso concreto del liberalismo, esta se confunde con el centro, incluso en ser conservador o de derechas. Como liberal escéptica que aspira a una forma de hacer política menos tribal, la idea de centro es incómoda porque señala un punto medio y no necesariamente está ahí el sentido común. ¿Dónde está el centro en Cataluña? ¿Entre el independentismo y el constitucionalismo? ¿Entre la ley y la llamada a desobedecer? De ninguna manera, un liberal escéptico no puede aceptar compromisos y medias tintas en cuestiones en las que se rechaza la objetividad a favor de los sentimientos y el abandono de lo común. ¿Qué opciones de voto tiene un liberal escéptico? Estoy hablando de España. Lo ideal hubiera sido un partido como el de Ciudadanos, que concebimos en el 2006 y que murió ya hace un tiempo. Ya se hablaba ahí de evidencia, de pensamiento crítico y de humanismo. Pero el mercado político existente en España no deja muchas opciones. Ahora mismo la izquierda es literalmente impotable. La izquierda es acientífica y partidaria de la tabla rasa. Sus ideas son más erróneas en conjunto que los de la derecha. Como han puesto de manifiesto intelectuales como Thomas Sowell, la derecha tiene como punto fuerte el estar más apegada a la realidad por reconocer que existe algo llamado naturaleza humana.
Aunque los más recientes estudios en el campo evolutivo demuestran que el Homo sapiens ha seguido evolucionando desde su salida de África, las raíces de nuestra psicología y de nuestro comportamiento se hunden en un pasado que duró 150.000 años, más o menos, y que conformó un cerebro que nos llegaba de los primates y homínidos. La izquierda es tabla rasa y por ello tiene menos predisposición a entender las causas profundas de determinados fenómenos sociales. Los políticos de izquierda se dan de bruces con la realidad y llevan a los países que gobiernan al atraso y la inoperancia. La izquierda que vemos ahora es para los que sostienen de forma simplista que la propiedad privada no es natural, o que los celos son anticuados, o los que le ven sentido a la guerra contra los juguetes sexistas, que es una batalla que ya en nuestra juventud ya la conocimos, esta de los niños y las pistolas, o sea que es muy antiguo esto. A lo que se ha entregado el Ministerio de Igualdad. También los políticos de izquierda se entregan a una exaltación suicida de la diferencia por encima de lo común, o a los que disfrutan con las emociones del catastrofismo climático. En España la izquierda ha apoyado a los nacionalismos, incluso el derecho de autodeterminación. Ha alentado tonterías pedagógicas basadas en malentendidos deconstructivos, con un alumnado con mentes moldeables de base. Ha apoyado revoluciones energéticas sin apoyo científico, dejándose llevar por imaginarios bucólicos y adolescentes, causando la crisis de energía que vivimos y las subidas insoportables de los suministros. Se ha equivocado a la izquierda dando reconocimiento a absurdos feminismos que cruzaron la línea de la presunción de inocencia, discriminando gravemente a personas por nacer de un sexo concreto. Lo que hizo explotar los fundamentos básicos de la biología como para permitir que señoras trans compitan con atribuladas nadadoras que nacieron mujeres. Su ignorancia en la ciencia les lleva a tratar de imponer ideas estrambóticas, como que existe más de un sexo o que el mismo sexo es una construcción social. Como yo soy catalana y vengo de Cataluña, de una Cataluña dividida, por aquí me parece que hay algún catalán más. Sí, creo que sí. Y que estamos en un bucle melancólico infinito, déjenme que les hable de cuál podría ser la postura de un liberal escéptico en temas como el nacionalismo. Una de las cuestiones en las que más ha fracasado la izquierda en España y en otros países, lamentablemente, es en su apoyo acrítico a movimientos identitarios y emancipadores de regiones que se reclaman naciones. El afán de diferenciación a la contra por encima del análisis racional impele a la izquierda a demonizar cualquier cosa que esté apoyada por la derecha. Eso es un runaway suicida que lleva al equivocado a equivocarse cada vez más. Como consecuencia, la defensa de la unidad del país se ha dejado a los partidos de la derecha al considerarla un legado del franquismo. Y nos encontramos con que al que apoya la unidad solo le queda la derecha como refugio, aunque ésta a veces lo haga por razones equivocadas o no sea capaz de esgrimir todas las razones disponibles. La derecha, como sabemos, se opone a los nacionalismos, alegando cuestiones administrativas, jurídicas y legales, constitucionales, o esgrimiendo un patriotismo que no sabe justificar y que se nota que le da vergüenza. Pero hay más razones. Es muy probable que uno de los motivos de que haya menos guerras en el mundo sea la reducción de naciones, estados o cualquier clase de unidad política. La razón es simple: existe mayor riesgo de conflicto entre países que dentro de los países consolidados. Y es más probable una guerra contra otros países que una guerra entre compatriotas. Por ejemplo, Louis Fray Richardson, matemático, médico, meteorólogo, psicólogo y pacifista inglés, pionero del estudio de fractales y del empleo de las matemáticas en los pronósticos del tiempo, aplicó los mismos principios al estudio de las causas de las guerras y cómo prevenirlas. En su famoso y extenso Statistics of Deadly Quarrels, cotejó estadísticas que indicaban, entre otras cosas, un menor número de conflictos intraestatales en comparación con los habidos entre estados.
Es un tocho enorme este. Con la necesaria puesta al día que requiera una obra como esta, su conclusión de que la unión de entidades políticas encaminada a la creación de un país mayor o la absorción o fusión hacia entidades más grandes o más potentes, el establecimiento de políticas y sistemas legales comunes y la solución de conflictos por instancias más alejadas de las partes implicadas son factores importantes en la pacificación progresiva de territorios cada vez más extensos. También en su libro Los ángeles que llevamos dentro, Steven Pinker utiliza el trabajo de Richardson y otros investigadores de primera fila para proponer que el avance de la llamada larga paz, por cierto, si ustedes miran los periódicos en las últimas semanas, no hay guerras. Yo estoy intentando buscar guerras y no estoy encontrando guerras. Esa larga paz ha venido dado en gran parte por esa disminución progresiva de estados o unidades políticas. Como ha explicado, basándose en las ideas de otro investigador, el historiador militar Quincy Wright, el progreso efectivamente parece estar unido históricamente a una reducción de las unidades políticas independientes. Y dice, Europa contaba con 5.000 unidades políticas independientes, sobre todo baronías y principados, en el siglo XV, 500 en la época de la Guerra de los 30 años, a principios del siglo XVII, 200 en la época de Napoleón, a principios del XIX, y menos de 30, esto es antes de la partición de Yugoslavia y todo eso, pero bueno, y menos de 30 en 1953. Que unidades más pequeñas se subsumieran en otras más grandes hizo que hubiera menos guerras. Según este investigador, si se examinan las dinámicas de estos grupos, se demuestra que es más, lo que hemos dicho antes, que es más probable que haya guerras entre naciones que guerras civiles. Es cierto que nuestro país vivió una terrible guerra civil, pero en general formar parte de una unión mayor hace desaparecer las rencillas de las antiguas facciones interiores. Se consolida la pertenencia a un nuevo grupo y a una nueva identidad. Por ejemplo, la Unión Europea es un espacio sin conflictos letales, a diferencia de lo que ocurría no hace ni 100 años. También era hace poco una instancia superior para naciones con conflictos territoriales en su seno, como el Reino Unido. Y ha habido desde Brexit retrocesos en el irresoluble asunto irlandés y problemas con Francia por temas de inmigración y pesca, antes resueltos dentro de la Unión. No somos suficientemente conscientes de que lograr que las personas cooperen dentro de grandes unidades sociales que trascienden las marcas naturales de los pequeños grupos, de la familia y de la tribu a la nación, es siempre difícil. Esta ignorancia debilita la postura unionista de la derecha, pues ha asumido el carácter puramente mítico e instrumental de la nación y le da vergüenza hablar de nación o de patria. Y no es solo un invento fabricado por filósofos románticos la patria. Según el investigador Azar Gat, el nacionalismo y la nación están lejos de ser completos inventos de los siglos XVIII y XIX. Al igual que otros fenómenos sociales, allí donde las predisposiciones humanas innatas interactúan con determinadas condiciones culturales o históricas, es posible volver al etnocentrismo y al nacionalismo premodernos. Para Gat no reconoce esta raíz, la gran potencia de estos sentimientos a la hora de dar forma a las lealtades políticas y sus fronteras es uno de los misterios que han impuesto los círculos académicos Nurture en los recientes años. Estos innatismos que observamos son producto de unos tiempos en los que el compromiso y la comunión con el grupo eran cuestiones de supervivencia. Los sentimientos de grupo son como una medicina, una gota cura y dos mata. Compartimos el 100% de nuestros genes con nosotros mismos. Nuestro razonamiento genético nos empuja al egoísmo. Cuantos más genes compartimos con otro, mayor será la tendencia instintiva a favorecerlo por encima de los demás. La familia, la tribu, la etnia geográfico-cultural siguen estando presentes y planteando un conflicto de profundas raíces bioculturales. Tendemos irresistiblemente a favorecer a los nuestros. Los políticos corruptos siguen practicando el nepotismo, enchufando a hijos y cónyuges. En caso de crisis económica se empieza a mirar con hostilidad al diferente llegado de fuera. En efecto, existe
Una lógica terrible que nos dice que el cosmopolitismo librará una lucha eterna contra el etnicismo, porque nunca podrá contrarrestar las ventajas inmediatas y tangibles de favorecernos o de favorecer a quienes se parecen más a nosotros. No hay que olvidarlo jamás y debería formar parte inexcusable de la educación de los jóvenes. Pero podemos hacerlo. El ser humano ha seguido siendo material de las fuerzas de la selección natural más allá del Pleistoceno y ha tenido que amoldarse a las presiones a favor del encaje participativo y solidario en grupos más amplios en los que el parentesco iba debilitándose progresivamente. Se inventaron las redes de intercambio de individuos por medio del matrimonio y las mitologías integradoras de un origen común, y más tarde las religiones universalistas y las variadas ideologías fraternizadoras que conocemos. Progresivamente, con la llegada de la agricultura, los grupos se expandieron compartiendo cultura y sentimientos de solidaridad mucho más allá de su original asentamiento y radio de acción, hasta abarcar a miles, cientos de miles y millones de personas. Así, la idea de comunidad, que puede evocar la mayor de las devociones, incluso de fraternidad dentro de una madre patria, llega a ser posible sin llegar a importar el grado real de parentesco de sus miembros, incluso sin ninguno, como decía el historiador Benedict Anderson. Para esa conquista hizo falta un salto cognitivo que se construyó con los mismos mimbres que los de la comunidad de sangre. Pudimos hacerlo porque conseguimos que esos mecanismos funcionasen hasta con grupos de identidad imaginaria. No se debería frivolizar con ello. No es ninguna broma la tal comunidad imaginaria, pues enlaza directamente con los sentimientos de grupo que forjó la evolución. Hay que empezar por conocer la naturaleza del fenómeno para solucionar los problemas. La izquierda ha interiorizado tópicos sobre el carácter esencialista de los pueblos y sobre la diversidad del país para diferenciarse de la derecha. La derecha tiene una visión también de tipo esencialista, pero al revés y vergonzante. Sin embargo, incluso el sentido común nos dice que la unión es mejor que la fragmentación, y tenemos a nuestra disposición estudios e investigaciones que refuerzan esta idea, como lo que hemos visto. Considero que ir a los hechos puede dar argumentos mucho más interesantes que los constitucionales y patrióticos, sin olvidar la ecología social, pues se pierde de vista que las sociedades son perfectos castillos en naipes en los que sacar una carta puede desmoronar la construcción. Yo estoy pensando en Cataluña y en la frivolidad que hay con los nacionalismos hispanos. Hay un rico sistema de parentescos, afectos y memorias compartidas que constituyen una argamasa de la que se habla muy poco y que la izquierda, tan sentimental ella cuando le apetece, neglige de forma supina. Los constitucionalistas de Cataluña hemos luchado por defender estos lazos comunes ante la incomprensión de la izquierda y muchas veces de la derecha. Muchos de nosotros somos catalanohablantes y hemos tenido que ser más firmes con la defensa de la enseñanza en español incluso que un partido como el PP en Cataluña. La lengua reverbera en resortes emocionales profundísimos, al igual que la religión, la historia o la cultura propias. ¿Es la pluralidad de lenguas una riqueza para cualquier país? Indudablemente, pero para mantener vertebrada y cohesionada España, el español y los relatos compartidos con el resto de los españoles son por lo menos tan importantes para Cataluña como la enseñanza del catalán y su cultura. Sobre todo estos días con la polémica del 25% de enseñanza en español y las tribulaciones de la valiente familia de Canet que ha osado echarle un pulso a la Generalitat. Ideas de los nacionalistas como el blindaje del catalán o la idea de nación serían nefastas para el progreso de todos en un mundo cada vez más abierto. La lengua y las peculiaridades culturales no son neutras, están en la raíz del etnocentrismo, la xenofobia, el patriotismo y el nacionalismo. La lengua, por ejemplo, solía estar vinculada a un grupo étnico en nuestro pasado ancestral y es, por tanto, un potente marcador genético, con una gran carga emotiva que tiene efectos psicológicos y sociales. La lengua es una gran integradora, pues dispara mecanismos de adscripción grupales y por el mismo motivo es un elemento de separación de la misma potencia. Quizás se podía revertir el proceso desintegrador catalán con la inteligencia de la ingeniería inversa y sin olvidar nunca la naturaleza tribal de nuestra identidad colectiva, catalana, española, europea o universal. Pero hay que trabajarlo encontrando esos lazos de unión y cultivándolos, porque la querencia identitaria siempre estará ahí. Pero España, Francia, Alemania o los Estados Unidos han mostrado que esta meta es posible. Un día Europa podría ser nuestra casa común.
La cesión de soberanía a organismos supranacionales como la Unión Europea o la ONU, aunque ambas necesitan una buena sacudida, pues se han burocratizado y la ONU, por ejemplo, es poco democrática, no es transparente y está muy en manos de satrapías. También los tribunales internacionales y los tratados de libre comercio entre países refuerzan la tendencia a la resolución de problemas por medios racionales, pacíficos y consensuados. Liberalismo y la batalla del relato. La izquierda había demostrado ser hasta ahora relativamente buena señalando los problemas, pero catastróficamente mala en las soluciones. ¿Por qué lidera la batalla del relato? Jonathan Haidt, psicólogo social y profesor de liderazgo ético en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, que tiene un libro, tiene más de uno, pero este que hablo es La mente de los justos, ¿por qué la política y la religión dividen a la gente sensata? Haidt era un antiguo militante de izquierdas que pensaba que una mayor comprensión de la psicología moral podía dar armas al partido con el que se identificaba, el demócrata. Pero no fue esto lo que ocurrió. Más bien empezó a vislumbrar qué se escondía en los cerebros de las personas de distinto signo político. Dejó de ver a los conservadores y a la gente religiosa como oponentes y a comprender su punto de vista. Y declaraciones posteriores como que los conservadores tienen una comprensión más ajustada de la naturaleza humana que los progresistas, le granjearon la etiqueta de centrista, en el caso más benévolo, cuando no la de traidor. ¿Existe libertad de opinión en los círculos universitarios? Bueno, este es otro tema que ahora no me voy a meter en él, pero ya sabemos lo complicado que es todo esto, ¿eh? ¿Por qué se llaman progresistas si no son más que progreístas, si se me permite el juego de palabras? Thomas Sowell piensa que es una expresión de la superioridad moral que se arrogan determinados individuos y que encuentra una plataforma excelente de pavoneo en algunas cátedras o tribunas. Les llama a esos intelectuales y artistas los ungidos. La visión de los ungidos no es simplemente la visión del mundo y de su funcionamiento en función de causas y efectos, sino una visión de ellos mismos y de su papel moral en el mundo. Es una visión de rectitud diferencial. No es una visión de la tragedia de la condición humana. Los problemas existen porque otros no son tan listos ni tan moralmente superiores como los ungidos. Esto dice Sowell. Que una gran parte de la intelectualidad y de los sectores más educados de la sociedad sostenga creencias que se dan de bruces con la realidad puede parecernos contraintuitivo y misterioso. Sin embargo, es un tema de interés creciente en la psicología. La llamada racionalidad motivada es la tendencia inconsciente de los individuos a procesar información y componer argumentos de manera que se ajusten a las creencias que están más en boga o que les van a procurar beneficios a corto plazo. Esta inclinación se extiende, por lo visto, a todas las modalidades del espectro ideológico. Así, los individuos seleccionarán la información y le darán crédito condicional en la medida en que coincida con sus disposiciones ideológicas. Caerán en un sesgo de confirmación a favor de sus compromisos previos y se resistirán a actualizar sus creencias pese a la disponibilidad de información adecuada. Cambiar de punto de vista en esos temas es un ejercicio extremadamente difícil, sobre todo cuando se presentan hechos que cuestionan las creencias base. Sorprendentemente, la mayor educación está asociada con más autoconvencimiento y más racionalidad motivada. Chris Mooney, periodista y autor interesado por la ciencia en la política, lo define como el efecto del idiota inteligente. Y dice, las personas políticamente sofisticadas e informadas a menudo están más sesgadas y resultan más difíciles de persuadir que los ignorantes. No cabe duda de que esto plantea serios dilemas. A ver si va a ser mejor ser un ignorante. Hubo un tiempo en que decíamos, esto se cura con educación o eso se cura viajando, sobre todo cuando hablábamos de Cataluña. Pero Cataluña son las clases medias y altas, liberales y cultas y viajadas las que han apoyado el independentismo con entusiasmo. Y votan a gente como Ada Colau, a pesar del incremento de incivismo en Barcelona. ¿Por qué está sucediendo todo esto? El progreísmo, que no progresismo, tal como le he llamado así, o wokismo, es un sistema de creencias de lujo. Eso lo dice el psicólogo Rob Henderson.
Las creencias de lujo son ideas y opiniones que confieren estatus a los ricos a muy bajo costo, mientras que afectan negativamente a las clases bajas. En el pasado la gente mostraba su pertenencia a la clase alta con sus bienes materiales, pero hoy en día los artículos de lujo son más asequibles que antes. Y añade, cuando alguien usa la frase, por ejemplo, apropiación cultural, lo que realmente está diciendo es, fui educado en una de las mejores universidades. Solo los ricos pueden permitirse aprender un vocabulario extraño porque la gente corriente tiene problemas reales de los que preocuparse. En Cataluña los efectos negativos del procés son evidentes, al igual que los de las políticas antiturismo de Colau, por ejemplo. Pero es muy posible que en unas elecciones vuelvan a ganar los mismos. ¿No tienen miedo por su futuro? Quizá a nivel personal esos efectos negativos sean compensados por los positivos. No es extraño en la naturaleza, lo que el biólogo evolutivo israelí Amos Zahavi llamó una vez el principio del hándicap. Los animales acarrean a veces rasgos físicos o de comportamiento que no les son nada beneficiosos de por sí, pero que les resultan de gran valor reproductivo. Por ejemplo, la cola del pavo real, por ejemplo. Con ella el animal publicita lo siguiente: casi no puedo moverme con esa cola y ofrezco con eso una ventaja voluntaria a los depredadores. Si yo no fuera un tipo excepcional, no podría lucirla. Y así, pues, tienen éxito con las pavas. En lenguaje castizo se le podía denominar a ese comportamiento sobradismo o chulería y puede aplicarse a cuestiones que no tengan que ver con la selección sexual. Muchas veces sí. Las personas progres, educadas y acomodadas promueven causas sin base racional porque mejoran su posición social, sobre todo porque saben que la adopción de esas políticas les costará menos que a otros ciudadanos. No van a dejar un buen legado, ni independentistas, ni cupedos, ni podemitas con sus desastres políticos. Pero ahí los tienen, ganando un dinero y un poder con el que hace unos años no hubieran soñado. Son progres, pero no son progresistas, porque no pueden traer el progreso. Solo puede traer progreso la política basada en la evidencia, porque buscar la verdad y corregir errores siempre es progresista. El liberalismo escéptico, que se puede llamar liberalismo progresista, lo podemos reclamar, se parece mucho a la ciencia. Sus supuestos son provisionales. No tiene problemas en lanzar sus creencias al basurero si nuevos hechos y demostraciones así lo exigen. ¿Acaso no es mejor encarar los problemas sociales como experimentos en proceso y aprender con la mente abierta las mejores prácticas? El liberalismo escéptico progresista es, de alguna manera, humilde. Pide que se consideren las ideas como hipótesis para ser comprobadas, no tesoros que haya que guardar. Ese tipo de liberalismo quiere preguntarse, quiere que nos preguntemos, ¿hay agujeros, hay fallos en mis propuestas? En resumen, hacen falta políticos que tengan en consideración evidencias que puedan ir en contra de sus creencias y en contra de su propia tribu. Movidos por el progreso, la libertad, la emancipación, la compasión y la mejora del bienestar del género humano. Tanto la izquierda tradicional como la derecha pueden alegar lo mismo, ellos también, pero el liberal escéptico atenderá simplemente a la evidencia científica, a la constatación de la realidad empírica para lograrlo. Y la diferencia de partida y de llegada de ambas opciones en cuanto a los resultados obtenidos, queridas personas que estáis aquí aguantando esta tarde las 20 páginas que os he leído, puede ser una diferencia muy grande, puede ser abismal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Teresa. Yo no sé si hay alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta por ahí. Yo sí quería hacerte una pregunta, Teresa, y es la siguiente. Sí, bueno, no, te lo he hecho muy pronto. Ah, sí, mira. Cualquier cosa que escribas, Toma. por si acaso, ¿sabes? Que siempre se ha identificado, tradicionalmente se ha identificado a la izquierda con la ilustración, con el progreso, con la ciencia y demás. Y sin embargo, hoy vemos que todo lo que en gran parte de todo lo que pueda decir la ciencia, incluso en cuestiones muy básicas, pues se niega en nombre de la ideología, ¿no? De la ideología del momento. ¿Qué es lo que crees que puede haber llevado a la izquierda o una parte importante de la izquierda, yo creo que mayoritaria,
a sufrir esa transformación? Bueno, pues porque una característica de la izquierda es esa idea de culpabilizar, ¿no? De culpabilizar a otro. ¿Eh? De que hay unas fuerzas que de alguna forma que se representan pues, con las personas que tienen más o que son las que están causando pues, todos los problemas que hay en el planeta. O sea que esto es por lo que estamos diciendo antes, ¿no? De que lo que tienen unos necesariamente, y en ese sentido, yo supongo que cuando esto ya dejó de ser así, se perdió el hilo con la izquierda. Y además a mí me parece muy divertido todo eso de que la izquierda se reclame heredera de la Ilustración. Mira, yo te cuento una anécdota. Al principio, cuando la época de Ciudadanos, no voy a decir los nombres, pero había gente que estaba más a la derecha, como por ejemplo el pobre Horacio Vázquez Rial, que era una persona maravillosa y que murió hace unos años, y luego gente mucho más a la izquierda, pues yo qué sé, pues Ovejero, todos estos, ¿no? Y oye, pues yo pues que hablaba del liberalismo y tal, y hablaba de la Ilustración, oye, pues a mí me dijeron que yo no tenía, como que yo no tenía derecho a reclamar como hija de, de esas personas que a mí me habían influenciado tanto. Y sí, sí, te lo digo. O sea, que hay como, bueno, pues esa exigencia de que hay un hilo que llega hasta ellos, pero que no es así. O sea, hay unas ideas que son patrimonio de todos. Y que y las puede acoger igualmente personas pues, en todo el arco y desde luego sobre todo los liberales. ¿Eh? Y hace tiempo que dejó de ser progresista en ese sentido, porque la izquierda es muy tabla rasa. ¿Eh? La izquierda niega la naturaleza humana y cada vez más. Gracias por la charla. Incluso compartiendo un poco el análisis sobre el nacionalismo, que yo también veo como una especie de enemigo, ¿no? de una especie de cáncer. No comparto tanto, quiero ser escéptico, ¿no? Aceptando la invitación de tu propuesta para la charla, en cuanto a esto que has comentado de que más o menos está probado de que a menos países y más grandes, menos guerra, menos conflicto. Es decir, se me ocurren innumerables ejemplos a nivel histórico y no hace relativamente tanto. Alemania. O sea, Alemania, había más paz en Alemania cuando estaba dividida que cuando se juntó. Porque el problema... Espera un momento, sí. Lo que ocurrió, o sea, donde yo veo que es el conflicto, o sea, es una variable, desde luego. Lo que no creo es que la correlación que puedes ver sea la explicación. En este caso, puede ser otra variable como el comercio, la interdependencia económica, el desarrollo tecnológico. O sea, se me ocurren muchas variables que pueden haber pues impulsado, ¿no? esta paz o esta ausencia de conflicto. El tema que yo veo es cuando la unidad política de soberanía se iguala a la nación. Ahí es donde surge el problema. Entonces yo prefiero siempre estados que incluyan varias naciones o varias identidades, es para mí lo ideal, ¿no? Creo que ahí sí que hay ausencia de conflicto. Pero no tengo tan claro que la clave está en el tamaño y en la cantidad. También, por ejemplo, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial hubo la descolonización y eso incrementó el número de países a nivel global bastante. Y lo que hubo no fue más guerra, al revés. Se redujo, al menos por unos años. Y se me ocurren ahora mismo en el presente varios países donde por culpa o a causa de la unidad, ¿cómo se dice? Diría, obligatoria, digamos, ¿no? Y la no transigencia, el no hablar de la posibilidad de un grupo a extinguirse, si así lo desean, si no quieren estar donde quieren estar, no necesariamente por nacionalismo, por la razón que sea, pues a ceder la posibilidad. Un país en el que he vivido yo, Myanmar, o sea, tiene un conflicto, que es la guerra civil más larga de la historia o vigente, y es por culpa de esta obsesión con la unidad. Como si por estar juntos, por vivir todos en la misma casa, vaya a haber ausencia de conflicto, cuando a veces lo mejor es divorciarse y evitar ese conflicto, ¿no? Sí, creo que Fernando quería apuntar algo parecido. No sé si te llega... Sí, pues básicamente he pensado lo mismo que decía Pablo.
Y es que he estado analizando así, sobre la marcha mientras la charla y, por ejemplo, España ha tenido más guerras civiles que guerras entre el Estado español y otros estados. La guerra civil, que todos conocimos como guerra civil, pero es que antes las guerras carlistas, pero es que antes la emancipación de las provincias americanas, que no deja de ser otra guerra civil, y así nos podríamos ir hacia atrás hasta prácticamente la Reconquista, que ya pues podríamos debatir si era una guerra entre el cristianismo frente al Islam. Pero es que también había guerras entre Castilla y Aragón, entre León y Castilla y tal, y pese a que existía ya la idea del imperator totus hispanae, o sea que ya existía el concepto de España, y sin embargo, entre miembros del mismo sujeto político, de la misma nación, también competían entre ellos. Y sin embargo, frente a otros países, pues solamente, tampoco sin prepararlo mucho porque ha sido sobre la marcha, pero bueno, se me ocurre solamente la invasión francesa y la Marcha Verde. Y de hecho, también como apuntaba Pablo, la descolonización de Guinea también fue una cosa pacífica, sin problemas ni nada. Y de hecho, por ejemplo, pese a las guerras, bueno, pues por ejemplo con Venezuela, el acuerdo de paz fue el acuerdo de amistad, o de eterna amistad, o algo así, era un nombre, una cosa muy pomposa, de colaboración entre los distintos estados, ¿no? Entonces yo creo, como dice Pablo, que hay más. De hecho, por ejemplo, España, yo creo que ahora mismo hay más posibilidades de que hubiera una guerra civil que una guerra contra Portugal, contra Marruecos o contra Francia. Gracias. Teresa. Vale, bueno, desde luego, yo lo que estoy citando unos estudios que me parecen muy interesantes, pero desde luego yo no soy historiadora, tampoco puedo entrar a discutir país por país, pero no cabe duda que esa progresión, o sea, lo que cuentan estos historiadores es que a base de buscar esos puntos en común, se han ido creando unidades más grandes, más pacíficas, y esos autores lo interpretan como es así, como que esto es una de las causas de la pacificación del mundo. Es muy interesante el tema y me gustaría, de hecho, pues conocerlo un poco mejor. Pero me parece muy, muy interesante esa idea que han apuntado esos historiadores. Me parece que tú me estás hablando de las guerras. Claro, todos estos países que al final han acabado siendo estas naciones que conocemos en Europa, porque estos historiadores básicamente están hablando de Europa, Todos estos países han tenido un proceso. Y desde luego para crear esta unidad a partir de diferentes, como tú sabes, pues principados, ducados, en todas partes ha sido muy complicado. Pero a base de encontrar estos elementos en común ha habido este proceso que parece que es una tendencia que tienes toda la razón, o sea, se tendría que analizar con un poco más de detenimiento todo esto. Pero me parece que es un tema interesante para hacia dónde ir. Me parece que se puede investigar por ahí, porque aquí hay un fenómeno que eso puede dar también elementos para defender la idea de la patria común y de los temas que tenemos todos en común, compartidos. Me estás hablando de la posibilidad de guerra en España. Bueno, la verdad es que en Cataluña yo creo que hemos estado, al borde del conflicto civil. Me parece que es un poco, lo digo porque aquí tenemos un periodista catalán, pero la verdad es que cuando empiezan a hablar de la diferencia, cuando empiezan cuando hablábamos antes de que la lengua es una riqueza, pero que también es un potenciador de la diferencia muy grande. Entonces, tenemos que valorar todo esto, esta riqueza, pero también el papel integrador de la lengua común, que no se habla nunca de esto. En Cataluña ha ido por ahí el tema. O sea, ha sido a base de crear ese tipo de diferencia, de remarcarla. Había me has hablado de Myanmar, alguien, ¿no? Eras tú. Vale, tú me dices, has hablado de Myanmar, pero luego también has hablado de que, bueno, pues que todo, en principio, pues aunque no sea por nacionalismo, esta separación, pues podía ser, claro. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Singapur sí. y Malasia.
es una independencia pacífica, no por motivos nacionalistas, porque no eran lo mismo, con un poco más de comunicación India y China, sale un país muy próspero que luego no se ha peleado con Claro. Sí, sí. Entonces, Sí, es muy interesante ver todos los casos y ver qué sentido tiene real esta tendencia de algunos historiadores en hablar de ese tipo de progresión, a lo común y a unidades más grandes de integración. Y que me parece que en España, por ejemplo, la tenemos bastante consolidada, pero que las últimas políticas más bien son disgregadoras. Y hablando de la pluralidad, de la diversidad, de la riqueza, lo que se está haciendo también es ese tipo de separación. Porque tú dices, uno se puede separar por cualquier motivo pacífico, debería. pero es que no lo son. O sea, todo lo que tú ves, por lo menos yo lo que conozco y lo que conozco de Cataluña, es creando un enemigo. Porque, a ver, ¿por qué te vas a separar del resto de los españoles cuando te llamas García, por ejemplo? No, es que es muy muy tremendo. Claro. Os separaste si te llamas García. Pues Claro. seguimos siendo Bueno, es que también hay mucha gente que bueno, es nostálgica de una época donde había una unidad y una prosperidad y una paz, ¿no? En Sudamérica y en Centroamérica, ¿no? Sí, tenemos un par de preguntas. La primera de ellas... A ver. Mejor que se acerque, ¿no? ¿Te puedes acercar? Sí. Dinos tu nombre y formula tu pregunta. Oscar, yo creo que deberíamos preguntarnos antes si los imperios o las expansiones o las divisiones generan más conflicto, no es el motivo por el cual se hacen las expansiones o las divisiones. Por ejemplo, en mi caso, yo que soy venezolano, Venezuela nace con la alianza de los arahuacos con la corona española para retener el avance de los caribes, que eran caníbales. Entonces hay un momento en el cual Francisco Fajardo, que era un mestizo, hace una alianza entre españoles y arahuacos para retener esa expansión. Entonces fue un momento de una alianza frente a unas hordas que venían a exterminar. Es lo que dice Hannah Arendt, la guerra total. La guerra total no es, ya ni siquiera es por territorio, por una cuestión política, sino es matar al adversario, no importa si es inculpable o inocente. Entonces sería formularlos, ¿por qué se hace una división? También en el caso de Estados Unidos se separan del Imperio Británico, es porque no tenían el mismo estatus que un inglés. O sea, había una división entre colonia y la metrópoli. Y en el caso de Colombia, Venezuela y la Argentina, esa división fue por intereses. Entonces tendríamos que preguntarnos qué nos motiva hacia una unión o qué nos motiva hacia una división. Entonces, por ejemplo, Hannah Arendt lo que dice es que muy distinto una comunidad política donde todos sabemos que somos distintos y nos las bancamos porque hay que hacerlos huir. Hay gente que habla catalán, hay gente que habla español, pero vivimos en España, o sea, hay que arrearla. O si somos un colectivo y buscamos que el otro se parezca más a mí porque soy incapaz de tolerar la frustración, y usted que es antropóloga sabe que en la historia de la humanidad hay que aprender a tolerar la frustración, efectivamente. Yo lo que quería preguntarle a usted es que, por ejemplo, si ha visto, ¿en qué movimiento ha visto más todo esto, el uso de falacias, por ejemplo, el falso dilema o esta intolerancia a frustración? ¿Cuáles son los peligros actuales en España con respecto a estas ideas que buscan homogeneizarnos a la fuerza? Sí, no sabía yo que lo de conocer que uno tiene que lidiar con la frustración era una cosa de antropólogos, pero bueno, pues para eso tenemos a Teresa. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé, yo. A ver, no soy historiadora tampoco, soy antropóloga y además yo estudié antropología cultural, o sea, es una basura la antropología cultural. El descrédito precisamente que tiene la antropología es porque la antropología cultural es totalmente ideológica, o sea que en realidad me hice luego, o sea que no. Y sobre frustraciones, bueno, tenemos aquí un psicólogo que a lo mejor te puede hablar. Homogenizarnos a la fuerza, bueno, yo no sé, yo creo que vivimos en sociedades que son bastante libres, bastante democráticas
Ay, perdona, pensaba que me querías que me pusiera la mascarilla. Para que tú puedas elegir, ¿no? O sea, me parece que la gente, si se homogeniza, yo qué sé, pues porque todos van a comprar a Zara y compran lo mismo, o porque, no sé, no hay grandes diferencias cuando Mercadona pone un supermercado en Barcelona, como cuando lo pone en Oviedo, aparte del caviar de Urdicios y cosas de estas. Es voluntario, o sea que... De hecho, el problema es lo otro. El problema es cuando te quieren llevar a tus adscripciones grupales, o sea, tocándote esta tecla de que tú perteneces a un grupo y este grupo siempre se enfrenta al otro. De hecho, yo he sido política durante unos años y yo creo que es muy importante que encontremos estos elementos en común, porque yo he estado en el Parlamento Europeo, he estado en Europa, admiro profundamente lo que se ha construido en Europa, que tiene muchos problemas y todos los de aquí me pueden poner cantidad de pegas, que si son burócratas, que si no sé qué, pero es que esta es la dirección. Yo creo que cuando estamos hablando también de nacionalismos y de esa diversidad diferenciadora y que rechaza al otro, como pasa en algunos lugares de España, esto es un retroceso. De alguna forma, a mí me parece que es, hasta, hablando moralmente, hasta podría decir es un pecado, porque realmente es que es muy difícil construir ese tipo de comunidad integradora. Construir una comunidad de 45 millones de personas como hay en España siempre será mejor que una de 7. Es que siempre será mejor, porque la posibilidad de conflicto es más grande. Y he puesto antes el ejemplo del Brexit. Es que puede ser porque hay problemas que solo se solucionaban con Europa y ahora se ha quedado descarnado. Vamos a ver qué pasa. Igual acaba como Singapur, pero no lo creo. Sí, tenemos aquí también una pregunta de Almudena. Adelante. Hola, Teresa. Bueno, primero felicitarte por la conferencia, que me gusta mucho. ¿Se me entiende bien o mal con la mascarilla? No, a ver, yo comentar que me queda un poco sorprendida ante un comentario que han dicho que, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Un divorcio amistoso, ¿no? Con el tema de Cataluña. A ver, yo lo de Cataluña, que he vivido ahí hasta hace 10 años, veo que es más un tema político que un conflicto entre ciudadanos. Yo cuando he vivido ahí no he tenido ningún problema. Este problema político se ha ido acrecentando y bueno, hasta que llegó los sucesos del 2017, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que acordar, por ejemplo, en los anteúltimos resultados electorales, que el partido más votado fue Ciudadanos, que no pudo gobernar. O sea, pero que nos tenemos que acordar de esto. O sea, que los catalanes quieren la independencia, no, niego la mayor. O sea, es más un tema instrumentado por los partidos políticos independentistas, que han encontrado... Que nos digan, nosotros los catalanes que los catalanes la mitad son... Han encontrado un modus vivendi. ¿Cuál es el problema? Que yo veo que en la sociedad catalana hay un cierto hartazgo, y este hartazgo se ha trasladado en las últimas elecciones con una abstención muy grande. Y bueno, el resultado de estas últimas elecciones en Cataluña para mí no es representativo del sentir de toda la ciudadanía catalana. Sí, es el uso ese de los catalanes, ¿no? Han dicho, o piensan así. Pero bueno, sí, Almudena. Si quieres responder a Almudena. Bueno, Almudena, claro, hemos hablado tantas veces de esto. Ella también estuvo en la Fundación de Ciudadanos, o sea que lo conocemos bien. Lo que pasa que, a ver, sí que es cierto que hay una cosa que es endémica en Cataluña, que hay una ideología. Y es que, a ver, las ideologías de alguna forma también son virus meméticos, ¿no? O sea, en Cataluña pues hay algunas ideologías muy arraigadas, no solamente el independentismo, el nacionalismo, es que también hay pues una tradición anarquista importante o de alternativos, nudistas, o sea, de verdad, de los ateneos, o sea que hay tradiciones y bueno, pues
pues están ahí. O sea, que lo que hay que hacer es los políticos responsables, que el problema... los sentimientos de grupo existen y en todos los lugares están y, como he contado antes, son innatos. Pero la responsabilidad de un político del siglo XXI es conocer estos sentimientos de grupo, cómo se manipulan y no llevarlos al extremo interesado, como ha pasado en Cataluña. Porque, a ver, lo que pasa en Cataluña es que hay una gente que está viviendo incrustado en la administración pública y que son cientos de miles de personas y que les interesa ya seguir con esto. Es un nicho también, porque también esto es un nicho de negocio, el independentismo. Por aclarar a Almudena que cuando yo hablaba del divorcio amistoso en ningún momento me refería a Cataluña. No, porque a lo que me refería es que el problema es cuando el nacionalismo es el motor, la motivación de este afán, ¿no?, de disgregarse. Ahí es donde yo veo el problema, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Siguiendo lo que él decía, yo lo que iba a decir era que no es el problema administrativo en sí, que es lo que, entre comillas, como mi compañero decía, de que era lo que se quería, sino que lo que quieren es separarse debido a los sentimientos. O sea, que no es separarse porque no, yo puedo montar un modelo de país mejor que el que tiene el resto de España o en general, sino que dicen, no, es que España a nivel histórico y a nivel de ahora nos ha robado, nos ha hecho daño y por lo tanto, por esta razón, ellos deben ser nuestros enemigos eternos y entonces nosotros nos tenemos que separar de ellos y formar una guerra, tal cual como se hizo en Hispanoamérica, donde yo vengo y que, bueno, actualmente se está separado. Están habiendo malas relaciones por el hecho de siempre poner una posición. Yo soy de Colombia, pero en Hispanoamérica por lo general se enseña que España fue absolutamente lo peor para Hispanoamérica, cuando la realidad es que no fue así. Y tampoco es que quieran endiosar a España, pero se hicieron cosas buenas, se hicieron cosas en común buenas, que valoro que Hispanoamérica esté independizada, porque administrativamente es mejor la administración, pero no hay que ir con mentiras de lo que pasó en el pasado y traerlos al presente y hacer política o hacer peleas o conflictos con aquello. Bueno, es que el problema es el mismo, ¿no? O sea, es este cultivo de la hispanofobia, de la propaganda, que sale pues de determinadas tradiciones pues en la propia España y en Sudamérica, pero también, claro, en el concierto internacional pues competimos con otros países y estos países también les interesa ahondar en tus problemas, y para que tu país pues sea menos importante. Eso es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, en la misma conflicto catalán, pues parece que ha habido también influencia pues, de otros países. Pues, por ejemplo, parece que hay bastante información sobre la influencia de Rusia con sus terminales, que lo que buscan es desestabilizar Europa todo lo que puedan. Porque es un competidor a nivel planetario. O sea que eso es lo que hay, ¿no? O sea, la propaganda está ahí y para mover sentimientos. Porque a lo mejor si tú lo que haces es calcular tus ventajas, pues dices, pues igual nos interesa más estar aquí al lado de España y trabajar todos juntos y no sé qué, pero esto, por desgracia, tenemos que contar que pocas veces va a suceder. Pero bueno, esperemos que sí, como dice Michael Shermer, que la evolución moral y abstracta de razonamiento avanza, él dice.
Yo lo he traído aquí, pero son estudios que ha hecho otra persona, pero a mí me parece que son muy interesantes. Buenas noches. A ver, yo quisiera hacer indicar sobre 3 puntos de los que se ha hablado. El primero, sobre la Unión Europea, según mi parecer, veo que... Sí, ¿mejor ahora? No, vale. Vale. Bueno, en primer lugar, el tema de la Unión Europea está muy bien, idealmente, pero eso siempre y cuando Europa tenga una ventaja tecnológica y una ventaja industrial. En el momento en que esos dos pilares se vengan abajo, cualquier constitución de Unión Europea se viene abajo. Yo creo que es ahora mismo lo que está pasando. Europa ahora mismo tiene una crisis de identidad bastante fuerte. Inglaterra, bueno, Reino Unido se ha ido, cosa que poca gente se esperaba, porque era uno de los socios fundadores. Entonces, el problema que tiene España ahora mismo, bueno, no fundador tal, pero uno de los principales miembros que más aportaba, ¿vale? Entonces, yo el problema que veo respecto de España es que, por un lado, somos frontera con África y, por otro lado, no estamos ni vamos a estar nunca al nivel de Alemania, de Francia y de Italia. Entonces, no sé a nivel país cómo vamos a sobrevivir dentro o fuera de la Unión, porque, a ver, es un hecho lógico que la gente formada en este país se queda el 30%, el 70% se va al extranjero, ¿vale? Entonces, eso es una pérdida de talento, pérdida de conocimiento, pérdida de recursos increíble. Entonces, eso puede afectar luego socialmente lo que es la ingeniería social de España, lógicamente, porque si tu clase media se te va, pues lo tienes difícil, ¿vale? El segundo punto respecto a Cataluña, yo estuve un tiempo viviendo y trabajando en Cataluña. Sí que es verdad que, bueno, yo no he tenido ningún problema. También es verdad que allá donde fueres haz lo que vieres. Es decir, que una persona de Madrid con 2 ingenierías al segundo mes de estar en Cataluña se apunte a clases de catalán, pues da puntos. Sí que es verdad que yo he visto episodios de tensión, pero también es verdad que es que pues claro, es un poco de todo. Es decir, el problema, otra vez, el problema identitario de España, de qué es lo que pasa en España para que una bandera de España ofenda en España, en ciertos sitios de España, etc. Entonces, a título personal, yo no he tenido nunca ningún problema, ni en la administración pública ni en las multinacionales en las que estuve, pero sí que es verdad que he visto situaciones tensas. Y el tercer punto es la posición de España respecto de los conflictos que ha habido. Yo, por ejemplo, lo que veo es que en el siglo XX hemos tenido muchos conflictos internos y cuando han sido los conflictos mundiales, España se ha puesto de refilón. Y eso en otros países pues no ha sentado muy bien, ya sea de un bando o de otro, ¿vale? Entonces, vamos, como que nos la tienen jurada algunos. Bueno, eso que dices de la Unión Europea, pues sí, tendría que ponerse más a la altura a nivel tecnológico, todo eso que estás diciendo tú. Lo que pasa es que también es verdad que la Unión Europea pues tiene algunos hándicaps que precisamente son estas filosofías que no están tan basadas en la ciencia, porque queremos ser adalides de todo, de los más verdes, los más no sé qué, y bueno, eso está muy bien, pero lo que tienes que ver es la realidad de lo que tú estás defendiendo. Porque es que yo he sido diputada en Bruselas y allá se votaban cosas, algunas eran francamente muy absurdas, y el abandono de la ciencia y del pensamiento crítico, en fin, es un tema que tú también, porque él éramos amigos y seguía mucho lo que... Y también te hacías cruces de claro, es que
un poco esta charla que he dado tenía relación con eso, o sea, que tenemos que hacer una política más basada en la evidencia y no apuntarnos a todas las cosas que suenan muy bien y que vamos a ser un faro de progreso en el sentido de las libertades y no sé qué. Bueno, hay que tocar un poco más los pies en el suelo, ¿eh? Yo creo que Europa tiene aún una inercia enorme porque luego lo que tú estás diciendo, que España siempre será un país de tercera fila. Bueno, es que yo también lucho para que no sea así, porque es que somos nosotros mismos los que nos vamos diciendo esto, ¿eh? Y luego pues y vamos alentando también y comprendiendo movimientos independentistas que son hispanófobos. O sea, básicamente son hispanófobos. Entonces es absurdo. Absurdo para un catalán independentista igual, porque se levantará mañana, seguirá siendo español y todo lo que ha contado contra España el día antes a un amigo alemán, pues lo que va a hacer es hacerle a él más pobre y a sus hijos, ¿eh? Y eso que estás diciendo de que se van tantos españoles fuera, bueno, yo no tengo esas estadísticas, me parece que son, no lo sé, que se quede solamente un 30% de los licenciados, se vaya a un 70%. Esto sí que me gustaría que me pasaras este dato porque yo no, me parece un poco... Muchos ingenieros se van. Bueno, sí, pero no... Bueno, no sé. Pues es tremendo y lo que queremos precisamente es cambiar la política en España, centrarnos en las cosas que nos tenemos que centrar, porque aquí precisamente tenemos grandes ingenieros. O sea, la ingeniería en España es de las mejores del mundo. O sea, que si ya estamos hablando, pues bueno, es que tenemos aquí el material, ¿no? O sea, que es para lo que tenemos que trabajar y estar en política y centrarnos en las cosas importantes. Luego, una pregunta que te quería hacer, ¿qué episodios de tensión has visto ya por curiosidad? Bueno, Sí, porque no sé, es que me ha llamado la atención. Porque has estado en multinacionales, sí, a ver, no en el trabajo, pero fuera, en plan, en Sant Boi de Llobregat, un día tomándome unas cervezas con la que era mi mujer, 3 personas discutiendo, una de ellas llamándole al otro español de mierda, es como... Yo eso en Madrid no lo he visto nunca, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas que dices... Manda, lo que te digo. Claro. Este tipo de catalán mañana se levantará en español, igual que era ayer. Y encima habrá estado pues denigrando su país y esto no favorece al país. O sea, bueno, pues eso es lo que como catalana me indigna y me parece incomprensible. Te voy a hacer una última pregunta y luego pasamos a la de la gente que está en casa. Entiendo que, claro, nos puedes dar un poco una opinión de primera mano, porque has pasado un poco por encima sobre el tema ciudadanos. ¿Qué crees? Porque al final lo que comentas que es por falta de espacio político. Sin embargo, ¿no? He entendido mal entonces. ¿Qué crees que es lo que ha pasado para, bueno, la debacle que ya se ha pegado y la que parece que se va a pegar, que va a hacer casi que desaparezca, muy probablemente? Bueno, yo creo que lo que fue un error muy grande es a pensar que podía ser un partido que sobrepasara a los grandes partidos de masas en España, o sea, el PP y el PSOE. Para mí, Ciudadanos era un partido que podía defender unas ideas de una manera firme y ideas novedosas y no aspirar nunca a tener más de 9, 10, los que sea. Es que el PNV influye mucho más con los que tiene que o sea, que no es el número muchas veces, ¿eh? Es la calidad de lo que tú estás defendiendo, que lo defiendas con firmeza y que ayudes a empujar políticas. A veces tú no vas a tener la capacidad de gobernar, pero anda que no tienen capacidad de empujar políticas muchos partidos en España y que son partidos locales, que no tienen voluntad de hacer crecer España ni nada por el estilo, tanto el PNV como los independentistas como los nacionalistas catalanes. O sea que pues, esto fue el error de pensar que iba a ser un partido que iba a sobrepasar al PP. Fue como un sueño, como una fantasía, y muchas veces eso les pasa a los políticos. Los políticos pues se vuelven engreídos y
y la gente que tienen alrededor les dice que van a ser presidentes y ya deja de ser un partido con la intención de servir al ciudadano. Es un partido que tiene la intención de servirse a sí mismo, básicamente a su presidente y a las demás personas que están aspirando ya a cargos de mucho nivel. A mí me parece que Ciudadanos vivió de una inercia durante muchos años, de una serie de ideas que creo que eran importantes, pero que luego ya con esto solo ya no le bastaba, o sea, que ya no creaba, ya no seguía. Y luego esta locura, esta intoxicación de cuando tuvo por los 50 diputados, que ya esto ya iba a ser, bueno, pues ya íbamos a sustituir al PP. Y ahí vino la debacle, ¿no? Perder, ¿para qué tú estás allí? Básicamente. Y eso es lo que se perdió de vista. Gracias. ¿Preguntas del público de casa? Vale. A ver, desde el chat de YouTube nos pregunta Juan Luis Méndez, ¿el liberalismo escéptico puede tener una moral que aparentemente a priori no esté basada en hechos científicos? Bueno, a ver, cuando se habla de moral, lo que se entiende es una moral que se basa en estas cualidades que tienen los seres humanos de empatía, de solidaridad, de fraternidad, que son innatos, y hoy en día además pues con la ayuda de todos los estudios y toda la información que llega desde la ciencia. Y esto me parece que es el humanismo actual, el humanismo secular, un humanismo que no se basa en la revelación, como el humanismo cristiano, por ejemplo, pero que sí que arraiga en lo más luminoso, digamos, de la naturaleza humana y unida desde luego a la ciencia y al conocimiento. Eso para mí sería el humanismo que yo podría predicar, ¿no? Muy bien, Teresa, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos habéis acompañado desde casa. Muchas gracias especialmente a los que habéis venido aquí. Y gracias a Teresa por esta conferencia. Yo he aprendido un montón, así que yo espero que vosotros también hayáis aprendido. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias.